Hoy vamos a continuar con Filipenses y vamos a seguir en el capítulo 1. Y mientras buscamos el capítulo 1 tenemos que recordar que en la introducción vimos que el cristiano tiene prácticamente una identidad muy marcada. Somos esclavos, somos santos por Dios y para Dios y somos bendecidos con gracia y paz. Y luego de esa introducción del saludo, nosotros vimos que, ustedes lo vieron el domingo pasado, que Pablo hace una oración. La oración se divide en dos. Agradece por el apoyo de los filipenses y agradece por la salvación de los filipenses. Y la segunda parte, intercede para que los filipenses tengan amor, conocimiento, discernimiento, santidad y que con todo eso glorifiquen a Dios. Entonces nosotros tenemos un saludo y una oración. Dentro de la oración, Pablo da gracias por los filipenses y porque son salvos, y también intercede para que los filipenses tengan conocimiento, amor, santidad y glorifiquen a Dios. Y en la parte que vamos a ver hoy, vamos a ver que Pablo sigue con el formato normal de una carta de esa época. Las cartas de esa época tenían, ¿quién escribe? ¿Se acuerdan quién escribía? Pablo y Timoteo. ¿A quiénes? A los de Filipenses, a los de Filipos, a los filipenses. Entonces el remitente, el destinatario, luego el saludo, y venimos así, ¿no? Luego el agradecimiento, seguimos así. Pero luego las cartas tradicionalmente comenzaban con esto: quiero que sepas, y daba una información que se entendía que el que recibía la carta estaba esperando. O sea, le va a decir ahora a los filipenses qué quiere Pablo que los filipenses sepan. Sigue siempre con el formato tradicional de la carta, pero inspirado por Dios, utiliza el formato tradicional para enseñar teología, para enseñar lo que Dios quiere que los filipenses sepan. Fíjense, vamos a leer del 12 al 19. Primero lo leemos corrido y luego lo vamos a dividir. Dice: además, mis amados hermanos, quiero que sepan que todo lo que me ha sucedido en este lugar ha servido para difundir la buena noticia. Pues cada persona aquí, incluida toda la guardia del palacio, sabe que estoy encadenado por causa de Cristo. Y dado que estoy preso, la mayoría de los creyentes de este lugar ha aumentado su confianza y anuncia con valentía el mensaje de Dios sin temor. Es cierto que algunos predican acerca de Cristo por celos y rivalidad, pero otros lo hacen con intenciones puras. Estos últimos predican porque me aman, pues saben que fui designado para defender la buena noticia. Los otros no tienen intenciones puras cuando predican a Cristo. Lo hacen con ambición egoísta, no con sinceridad, sino con el propósito de que las cadenas me resulten más dolorosas. Pero eso no importa, sean falsas o genuinas sus intenciones. El mensaje acerca de Cristo se predica de todas maneras, de modo que me gozo y seguiré gozándome. Leo el 19, porque sé que la oración de ustedes y la ayuda del Espíritu de Jesucristo darán como resultado mi libertad. Y hoy lo vamos a cortar medio que la mitad del 18, pero leí el 19 para que se entienda bien la idea. Pero, ¿qué quiere que sepan? Pablo está preso, ¿sí? Está preso. Y la escribe estando preso. Él quiere que sepa que el Evangelio avanza a través del encarcelamiento de Pablo, y quiere que sepa que el Evangelio avanza a través de la predicación de los enemigos de Pablo. Estas dos cosas son los puntos centrales de las dos partes. O sea, quiero que sepan que el Evangelio avanza a través de mi encarcelamiento, y quiero que sepan que avanza a pesar de mis enemigos, ¿sí? Entonces esas son las dos partes principales de esta parte. Sí, vamos a ver, ahora vamos a dividir del 12 al 14, pero estamos viendo, ¿estar preso impidió que el Evangelio avance? No. Está esperando un juicio, él está esperando ser juzgado, él está preso por predicar el Evangelio, está esperando preso a ser juzgado. ¿Impidió que el Evangelio avance? No, sino que al revés, no solo eso, no solo dice que no impidió, sino que dice que ha contribuido. Nosotros sabemos que los filipenses enviaron a una persona que se llamaba Epafrodito para saber cómo estaba Pablo y aliviarlo, pero esta es la respuesta de Pablo, lo que estamos leyendo. Fíjense de nuevo del 12 al 14. Además, mis amados hermanos, quiero que sepan que todo lo que me ha sucedido en este lugar ha servido ¿para qué? Para difundir la buena noticia. Pues cada persona de aquí, incluida toda la guardia del palacio, sabe que estoy encadenado por causa de Cristo. Y dado que estoy preso, la mayoría de los creyentes de este lugar ha aumentado su confianza y anuncia con valentía el mensaje de Dios sin temor. Y cortamos acá, ¿sí? Pero fíjense en el 12, todo lo que me ha sucedido en este lugar, ¿qué cosa? Ha servido para difundir
la buena noticia. ¿Se dan cuenta? Él está preso, está en otro lugar, muy probablemente en Roma preso, muy probablemente sea Roma, pero dice, no es que estorbó, no estorbó, no es que lo hizo solamente a través de esto, no, o sea, a pesar de esto, sino que mi encarcelamiento, está diciendo Pablo, sirvió para que el Evangelio se predique más. ¿Se dan cuenta? El encarcelamiento sirvió. ¿Por qué está preso? A ver, pregunta. ¿Por qué está preso Pablo? Por predicar. Y cuando él está preso por predicar, se produjo algo. Hubo un efecto en que él esté preso por predicar. ¿Cuál fue el efecto? Que más gente predicara. Que más gente predicara. ¿Y de qué manera? Como dice Alan, aumentó la confianza y la valentía para predicar el Evangelio. ¿Se dan cuenta de lo que pasa? Él está preso por predicar. Entonces está preso por predicar, pero que esté preso no hace que Dios tenga una imposibilidad, sino que este encarcelamiento de Pablo sirve para que el Evangelio se difunda. O sea, él está preso por predicar, pero estando preso por predicar, más gente predica. ¿La obra de quién es esto? De Dios. Él está preso porque las autoridades querían que él no predique. Pero estando preso, su encarcelamiento hizo que más gente predique con valentía, con esfuerzo, sin miedo, con confianza. Es una locura. Y nosotros sabemos por la Biblia que Dios muchísimas veces, por la Biblia y por la historia del cristianismo, sabemos que Dios muchísimas veces trae un bien a través, a pesar, incluso usando el mal. ¿Cuál es el máximo ejemplo de esto? Que Dios haya aprovechado un mal y lo haya transformado en un bien. ¿Cuál es el máximo ejemplo de esto? ¿Qué se animan a decir? En el Antiguo Testamento. En toda la historia del universo. La cruz. Era un mal. Y nosotros tenemos que aprender a ver que Dios tiene esta capacidad. No solo de hacer las cosas a pesar de lo malo, sino que aprovechar lo malo para hacer su voluntad. Es una locura. Pedro está preso por predicar, pero estando preso y viendo a la gente que él está preso, más gente predica. ¿A quién le salió, podríamos decir, el tiro por la culata? Al diablo. Y a Dios no, de ninguna manera. Dios usa todo, esto es hermoso. Entonces nosotros sabemos, como decíamos recién, que el máximo mal que Dios utilizó para hacerle el máximo bien a la humanidad es el sacrificio de Cristo. Nosotros podemos entender que esto fue un sacrificio, realmente un sacrificio. No lo vamos a buscar ahora, pero es un sacrificio, es un asesinato, es una injusticia. Jesús ha sido condenado por el mundo, torturado, asesinado, sacrificado. No hay peor mal que este, porque Él es absolutamente puro y justo. No hay peor mal, y Dios lo transformó en el máximo bien. Podemos leer en otro momento Romanos 3, 21 al 26, pero habla del bien, de lo malo que es esto y el bien que va a producir, el sacrificio de Cristo. Pero acompáñenme a Hechos 2, 22 al 24 y el 36. Hechos 2, 22 al 24 y el 36. Hechos 2, 22 al 24 y el 36. Al 24 y 36 de Hechos 2. Fíjense, está Pedro predicando con fuerza. Dice: pueblo de Israel, escucha. Dios públicamente aprobó a Jesús de Nazaret al hacer milagros poderosos, maravillas y señales por medio de él, como ustedes bien saben. Pero Dios sabía lo que iba a suceder y su plan predeterminado se llevó a cabo cuando Jesús fue traicionado, con la ayuda de gentiles sin ley. Ustedes lo clavaron en la cruz y lo mataron, pero Dios lo liberó de los terrores de la muerte y lo volvió a la vida, pues la muerte no pudo retenerlo bajo su dominio. Por lo tanto, que todos en Israel sepan sin lugar a dudas que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho tanto Señor como Mesías. ¿Ven? Dios aprovecha todo esto, la maldad de la gente, y lo transforma en un bien. Tenemos un montón de ejemplos de esto a lo largo de la Biblia, pero este es el máximo ejemplo. Lo que estamos viendo es que Dios aprovecha el mal que hizo la humanidad contra Cristo para traer el máximo bien a la humanidad. Y vemos ahora cómo en Filipenses Pablo está contando que el mal que él está sufriendo, que está encarcelado por predicar, se traduce o se transforma en un bien mucho mejor.
no solo que Dios obra a pesar de lo malo, sino que Dios aprovecha lo malo para sus propios propósitos. Entonces, había una persona predicando, Pablo. ¿Y qué le pasó? Preso. ¿Y Dios en qué transformó eso? En que muchos más prediquen. Muchísima más gente predicara. Entonces, tenemos que aprender a ver cómo es esto. Si Dios utilizó el máximo mal que vio la tierra, que es la crucifixión de Jesús, para hacer el máximo bien a la humanidad, ¿qué otra cosa Dios no podría utilizar de lo que vivimos? Si Dios aprovechó lo más feo que pasó en la tierra, lo más malo que pasó en la tierra, ¿cómo no podría aprovechar cualquier otra cosa? Dios utilizó el crimen más horrendo posible para la salvación más grande y amorosa posible. ¿Cómo Él va a tener problemas para utilizar cualquier mal que vivamos como iglesia? Él lo puede utilizar. Y tenemos que aprender a tener esa fe y ese entendimiento que Pablo tenía. Dios utiliza el encarcelamiento de Pablo para que el evangelio avance. Pablo no es un prisionero normal. Entonces, como no es un prisionero normal, imagínense estar en la cárcel, estar en Bower. ¿Y vos por qué estás preso? Y no, yo maté a mi hijo. ¿Y vos por qué estás preso? Y no, yo choré un banco. ¿Y vos por qué? Y no, yo, qué sé yo, asalté una farmacia. ¿Y vos? Y uno dice, yo estoy preso por predicar. Y se empieza a correr la bolilla. Mira, aquel está preso por predicar. ¿Y qué predicaba? Predicaba a Cristo. ¿Pero cómo puede ser? ¿Cómo? ¿Pero vos estás loco? ¿Cómo vas a venir preso por predicar? ¿Te hubieras callado? Y Pablo diciendo, no, ¿cómo me voy a callar? No puedo callarme. Entonces fíjense cómo la oportunidad de explicar por qué estaba preso se tradujo en que más gente creyera. Más y más gente creía, más y más gente predicaba. Pablo está preso, y me encanta una frase que ya vamos a leer, pero el evangelio no está preso. El que está preso es Pablo. Este preso, Pablo, y su motivo de prisión sirven para el impulso del avance de la iglesia, del evangelio, del cristianismo. Y otros cristianos, al ver a Pablo preso, ¿qué sienten? Ganas de predicar. ¿Y cómo lo hacen? Sin miedo, lo hacen sin temor, con valentía, con confianza. Fíjense cómo Dios transforma, no por aliviarle la carga a Pablo, sino por aprovechar esto malo que está viviendo Pablo. Dios transforma la situación. No lo sacó Pablo de la cárcel, pero Pablo ve cómo Dios aprovecha esta situación para el avance de su reino. Fíjense algo que va a pasar años más tarde. Fíjense en 2 Timoteo 2:9. Dice 2 Timoteo 2:9. 2 Timoteo 2:9 dice, debido a que predico esta buena noticia, sufro y estoy encadenado como un, ¿qué dice? Criminal. ¿Por qué estaba preso y encadenado como un criminal? Porque predica la buena noticia. Pero fíjense cómo sigue el versículo. Pero la palabra de Dios no puede ser encadenada. ¡Oh, gloria a Dios, che! ¡Qué lindo! Dice, yo estoy preso como un criminal. ¿Por qué? Por predicar. Pero la palabra de Dios no está presa. Y Dios aprovecha mi encarcelamiento para extender la buena noticia. Entonces Pablo está contento. ¿Por qué? ¿Porque está libre? ¿Porque está pasándola bien? Está contento porque el evangelio avanza. ¿Y nosotros? ¿Cuándo estamos contentos? Tenemos que aprender a madurar en la fe como estaba madurando Pablo. Nosotros podemos pensar, ¿podremos confiar en Dios? Seguro que Él es confiable, pero nosotros realmente somos tan humildes como para confiar en Él. Él es confiable. Lo estamos viendo a lo largo de toda la historia de la humanidad. Vemos el registro bíblico, vemos el registro de afuera de la Biblia, extra bíblico, en la historia del cristianismo, y Dios siempre, absolutamente siempre se ha salido con la suya, siempre. A Dios nunca se le escapó algo, ni perdió el control de algo. Dios nunca pudo no aprovechar algo. Dios siempre estuvo el control. Dios siempre hizo lo que quiso y lo sigue haciendo. Entonces vemos que esta persona, que es Dios, no es humano, pero es persona, es Dios, es soberano y tiene su providencia, y ya vamos a hablar un poquito más de eso, pero nada se escapa de su mano. Él siempre hace todo según sus propósitos, y si no lo hace, lo permite. Dios manda, Dios gobierna, Dios controla.
y siempre se cumplen sus propósitos, sus diseños, sus deseos, sus decretos. Entonces debe ser confiable esta persona. Pero nosotros confiamos en Él. ¿Confiamos en Él? Fíjense 1 Pedro 5, 6 y 7. 1 Pedro 5, 6 y 7. Primera de Pedro 5, 6 y 7. Lo podemos recordar fácil porque fíjense, 1 Pedro 5, 6, 7. Así lo grabamos en el corazón, lo aprendemos en memoria, sabemos dónde está. Y cuando estamos en preocupaciones vemos y decimos, ¿cómo era esto? Era Pedro. Bueno, ¿cuál? El primero. ¿Y qué parte? 5, 6, 7. Así facilito. Fíjense lo que dice 1 Pedro 5, 6, 7. 5, 6 al 7. Dice, así que humíllense ante el gran poder de Dios, y a su debido tiempo Él los levantará con honor. ¿Qué nos pide hasta ahora a nosotros? ¿Cuál es nuestra parte de todo esto? Humillarnos delante de Dios. ¿Y Él qué va a hacer? Nos va a levantar con honor. Dice el 7, pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. ¡Apa! ¿Qué tengo que hacer yo? Humillarme. Y luego en el 7, ¿qué me dice? Que pongo mis preocupaciones, mis ansiedades en sus manos. Entonces el tema, ¿puedo confiar en Dios? Sí, porque Él es confiable, pero yo soy lo suficientemente humilde como para confiar en Él, porque es una cuestión de humildad. Es una cuestión de humildad. Señor, por las dudas que vos te distraigas, yo voy a hacer las cosas de mi manera. No vas a decir que vos estés mirando a otro lado del universo y justo a mí me pasen cosas que vos no controlas. Señor, yo voy a hacer mi vida porque soy tan maduro, tan sabio, tan espiritual, que por favor, Señor, te agradezco por ser como soy. Y por favor, preocúpate del resto, porque yo solito me las arreglo. Dice, humillate ante el gran poder de Dios. Y a su debido tiempo Él te va a levantar con honor. Pone tus preocupaciones, pone tus ansiedades en las manos de Dios. Porque Él cuida de vos. Él te cuida. Él es poderoso. Pero vos tenés que ser humilde y poner tus preocupaciones y ansiedades en Él. Vos no estás preso por predicar el Evangelio. Yo tampoco. Pero sí tenemos preocupaciones, ansiedades y orgullo. Entonces dice, bueno, el orgullo, ¿qué tengo que hacer? Fletarlo. Y mis preocupaciones y ansiedades, ¿qué tengo que hacer? Ponerlas en sus manos. Cuando las pongo en sus manos, ¿en dónde están? En mis manos. Y aprender a vivir por fe. El Señor cuida de nosotros. Y lo he visto Pedro un montón de veces en este año y medio que tiene, golpearse. En un momento yo me distraje y Pedro se tropezó, se golpeó, se lastimó. Yo cuido de Pedro. Pero Dios me cuida de manera perfecta. Yo no cuido a nadie de manera perfecta. Dios nunca está distraído ni demasiado lejos. Yo a veces veo que Pedro está por hacer algo y se va a caer o se va a agarrar los dedos con la puerta o algo así va a hacer. Y no llego porque estoy lejos. Pero Dios no está lejos. Dios está cercano a los que confían en Él. Entonces vos y yo humillémonos ante el gran poder de Dios y a su debido tiempo Él nos va a levantar con honor. Pongamos nuestras preocupaciones, pongamos nuestras ansiedades en sus manos. ¿Por qué razón? Porque Él cuida de nosotros y cuida de manera perfecta y no está lejos, Él es cercano, Él cuida de nosotros. Y por eso podemos estar tranquilos. Ojo, no es un llamado al letargo, cruzar los brazos así, decir, no me voy a preocupar por nada de la vida, total Dios cuida de mí. No te preocupes, ocúpate. ¿Tenés preocupación por tu situación económica? ¿Qué tenés que hacer? Ocuparte en trabajar. Pero una vez que trabajes, ocúpate. No te preocupes, ocúpate. Haz lo que tenés que hacer y confía en el Señor. El Señor sabe lo que te hace falta, pero lleva tus preocupaciones y ansiedades a Él. No es un llamado al letargo a hibernar, así, me tiro pancho ahora en la hamaca paraguaya, así, total Dios me cuida, Dios va a traer maná nuevo. No, vos hacés lo que tenés que hacer. Pero la parte de ansiedad, de preocupación, poner en sus manos. La parte de esfuerzo es tuya, vos te tenés que esforzar. Pero la preocupación y la ansiedad, ponela en manos de Dios, porque Él cuida de vos. Él sabe lo que te hace falta. Él sabe muy bien, incluso en las situaciones malas y feas, Dios las podrá usar para su bien, para su gloria. Sí, se usó el crimen más horrendo de la historia de la humanidad para el máximo bien posible. La muerte de Cristo para nuestra salvación. ¿Cómo no puedo usar y aprovechar las situaciones que hoy transitamos? Dios lo puede aprovechar.
Dios lo puede hacer. Pero humillémonos ante su gran poder. Él nos va a levantar al debido tiempo, con honor. Llevemos nuestras preocupaciones, llevemos nuestras cargas a sus manos, porque Él cuida de nosotros. Y vamos al 15 y al 18. Perdón, 15 al 18. Filipenses 1, 15 al 18. Filipenses 1, 15 al 18. Acá viene la segunda parte de esta parte. Es cierto que algunos predican acerca de Cristo por celos y rivalidad, pero otros lo hacen con intenciones puras. Estos últimos predican porque me aman, ¿saben? Pues saben que fui designado para defender la buena noticia. Los otros no tienen intenciones puras cuando predican de Cristo. Lo hacen con ambición egoísta, no con sinceridad, sino con el propósito de que las cadenas me resulten más dolorosas. Pero eso no importa. Sean falsas o genuinas sus intenciones, el mensaje acerca de Cristo se predica de todas maneras, de modo que me gozo y seguiré gozándome, porque sé que la oración de ustedes y la ayuda del Espíritu de Jesucristo darán como resultado mi libertad. Yo acá el 18 lo quiero partir en dos y me voy a preocupar hasta la mitad del 18. ¿Por qué? Porque dice que se goza, pero por lo que venía diciendo, y se va a seguir gozando por lo que va a seguir después. ¿Me explico? ¿Por qué se está gozando en esta parte? Porque la gente predica a Cristo. ¿Sí? ¿Por qué se va a seguir gozando lo que vamos a ver el domingo que viene? Porque él cree que va a ser libre. Pero, lo corto ahí en la mitad del 18, él se goza. ¿Por qué? Porque la gente predica. El Evangelio, el punto que vimos un rato, es que el Evangelio avanza a través del encarcelamiento de Pablo. Y este segundo punto que vamos a ver, el Evangelio avanza a través de la predicación, incluso de los enemigos de Pablo. O sea que Dios no solo usa el encarcelamiento de Pablo, sino que también usa a sus enemigos. Solamente un Dios poderoso podría usar las cosas así, ¿no? Y nadie es más poderoso que nuestro Dios. Entonces estemos tranquilos y confiemos. Solamente un Dios poderoso puede hacer estas cosas y Él es un Dios poderoso. Entonces vemos dos grupos acá que predican. Yo, usando la traducción que usamos acá, los separé en dos. Fíjense las cosas que hay de un lado. A ver quién encuentra cosas que hay de un lado. Vamos a decir el lado de los malos, le van a poner. ¿Qué hay de ese lado? Hay celos, rivalidad, intenciones impuras, ambición egoísta, no son sinceros, son hipócritas. Dice la Biblia que desean que Pablo sufra y sus intenciones son falsas. Pero por otro lado tenemos intenciones puras, amor a Pablo, e intenciones genuinas. O sea, de un lado celos, rivalidad, intenciones impuras, ambición egoísta, sin sinceridad, con hipocresía, deseo de que Pablo sufra e intenciones falsas. Y del otro lado tenemos intenciones puras, amor a Pablo, intenciones genuinas. ¿Y saben qué? Pablo mira esto y no sé cómo lo habrá visto, si a través de la ventana de la cárcel, a través de cartas, a través de comentarios, seguro que en Netflix no, pero Pablo ve todo esto que está pasando y ¿qué hace? Está contento porque el Evangelio avanza, el Evangelio es predicado. Él está contento. Hay gente que lo odia, que no lo quiere, que quiere hacer la vida imposible, que quiere que sufra más. Hay gente que no, que todo lo contrario, quiere que Pablo esté bien, pero todos predican el Evangelio. Y Pablo está contento porque ve la obra de Dios en la tierra, a pesar de las apariencias y a pesar de su situación personal. O sea, Pablo tiene un lado de la balanza lo que parece, tiene un lado de la balanza lo que es su situación personal, y del otro lado de la balanza está la obra de Dios en la tierra. Y Pablo, en vez de mirar su vida y lo que él parece y su visión corta, mira la obra de Dios en la tierra y dice: estoy contento, quiero que sepan que me gozo. Y esta parte cierra eso, dice: quiero que sepan, Filipenses, ustedes me mandaron a Epafrodito para saber cómo estoy. Bueno, acaba mi carta con Epafrodito. Quiero que sepan que estoy gozoso. Pero Pablo, estás preso. Contanos, ¿usted si falta algo? ¿Tenés frío? ¿Estás enfermo? No importa eso. Quiero que sepan que el Evangelio avanza y por eso estoy gozoso. Tenemos que tener en cuenta que, por otras cosas, ¿no? Porque hemos visto los Corintios, hemos visto, en algún momento veremos los Gálatas, que lo que predican es el Evangelio correcto con motivaciones incorrectas. Pablo nunca está contento si un evangelio incorrecto crece, ¿sí? O sea, es el evangelio correcto, las motivaciones son incorrectas, pero el evangelio es correcto.
Porque muchas veces la gente agarrándose esta parte dice, bueno, mira, aquellos predican la prosperidad, aquellos predican la rebelión social y bueno, avanza el reino. No, Pablo nunca consciente con los evangelios incorrectos. Pablo ve que el evangelio siempre tiene que ser puro, entonces le escribe a los corintios, ¿se acuerdan cómo le da a los corintios? Tienen falsos apóstoles ahí, y los ubica a los corintios porque creían en un evangelio incorrecto. Podemos ver en otro momento que le habla a los gálatas, el evangelio ese es diferente, entonces maldito por Dios. Pablo está contento porque avanza el evangelio correcto, aunque las motivaciones sean incorrectas, pero el evangelio es correcto. Él nunca consiente con el evangelio incorrecto, nunca. No está justificando la motivación incorrecta tampoco, sino que está valorando la obra de Dios a pesar de las motivaciones incorrectas. ¿Sí? ¿Me explico? El evangelio era el correcto, lo que estaba mal eran las motivaciones por las cuales la gente predicaba, algunos de ellos. Y Pablo está contento porque mira solo el avance del evangelio verdadero más allá de cómo está él. Entonces podemos resumir esta parte, lo que dice el 12. Quiero que sepan, ¿qué quiere que sepan? Que está contento porque el evangelio avanza. Quiero que sepan, hermanos amados de Filipo, que estoy contento porque el evangelio avanza. Quiero que sepan eso. Estoy contento porque el evangelio avanza. Pero Pablo, ¿tenés frío, Pablo? ¿Tenés hambre? ¿Estás incómodo? ¿Las cadenas te pesan mucho? ¿La comida es buena, Pablo, en la cárcel? ¿La cama es cómoda, Pablo? ¿Cómo está tu espalda? ¿Tus heridas han sanado bien? ¿Cómo te llevas con los otros presos o con la guardia romana? ¿Cómo estás, Pablo? Quiero que sepan que estoy contento porque el evangelio avanza. Qué hermano hermoso. Qué corazón. Qué madurez. Qué cristiano. Quiero que sepan esto. Estoy contento porque el evangelio avanza. Pero ¿y el frío y el hambre y la incomodidad y las cadenas y la convivencia con los otros? La cama, tu espalda, tus heridas, tus ojos, ¿cómo están, Pablo? Quiero que sepan esto. Estoy contento porque el evangelio avanza. Qué hermoso lo que el Espíritu Santo hace en personas como Pablo. Él no está diciendo que el sufrimiento es bueno con esto. Él no está exaltando el sufrimiento, sino que los frutos que Dios saca a través del sufrimiento son buenos. Él no dice, vamos a ser cristianos. ¿Saben qué vamos a hacer? Vamos a agarrar una varita cada uno y nos vamos a pegar. Nos vamos a castigar. ¿Y saben qué? Nos vamos a costar en la espina para que suframos, entonces Dios se ve glorificado. No, Pablo no, ningún cristiano ve esto que tiene otro nombre, el sufrimiento como algo que decía, vamos a buscar sufrimiento. No, lo que Pablo está haciendo diciendo, miren, es lo que toca. Y Dios obra a través del sufrimiento y trae fruto. Entonces en este sufrimiento que yo tengo, que es por predicar el evangelio, Dios lo ha transformado en algo muy loco. Dios lo ha transformado en que más gente predique. O sea, el diablo me quiso callar, pero más voces hablaron. El diablo quiso callar mi boca, encarcelándome, pero más bocas se abrieron para predicar el evangelio. Y eso me llena de alegría, porque Dios está al mando. Dios es confiable y yo confío en Dios. Él está contento. Quiere que sepan que está contento porque el evangelio avanza. Dios saca del sufrimiento frutos que son buenos. Y es un concepto muy práctico. A los corintios también les habla de esto del sufrimiento, porque hay problemas entre ellos. Nosotros lo leímos en algún momento. A ver. Bueno, no lo vamos a leer, pero en 1 Corintios 6 habla de que los corintios tenían problemas entre ellos, problemas graves, problemas grandes. Entonces se peleaban entre ellos. Decían, mirá, aquel me robó plata y yo trabajé para él y no me pagó lo que me debía. Y aquel, mirá, y no sabemos qué tipo de problemas eran, pero eran problemas tan graves que entre ellos se denunciaban. Entonces se hacían juicios, los cristianos. Entonces imagínense que acá Pancho le hacía juicio a Cristian. Y Nahuel, que tiene medio cara de... Nahuel le hacía juicio a Pancho. Entonces los jueces, que no eran creyentes, no eran cristianos, veían esto que pasaba en la iglesia. Pero vos le hiciste juicio a él y él a él y... ¿Qué onda con ustedes? ¿Qué pasa con ustedes? Se hacían juicio entre ellos. Entonces Pablo los reta, le dice, pero ¿cómo van a hacer esto, gente? ¿Acaso no hay alguien sabio entre ustedes para que diga qué está bien y qué está mal? Porque no es lo que Pancho quiere, o lo que Nahuel quiere, o lo que Cristian quiere. Es lo que Dios quiere. Entonces llamen a alguien sabio que determine qué está bien y qué está mal y aguántensela lo que les toque.
Busquen lo que está bien, no tener razón o sacar ventaja o sacar provecho. Busquen lo que sea correcto. Seguro que hay alguien sabio entre ustedes. Pero de todos modos, dice Pablo, dice esto en la segunda mitad del versículo 7 del capítulo 6 del 1 Corintios, dice, en todo caso, ¿por qué mejor no aceptar la injusticia y dejar el asunto como está? ¿Por qué no se dejan estafar? Fíjense lo que está diciendo. Dice, miren, ustedes están dando re mal testimonio. No son maduros, busquen solucionar los problemas entre ustedes, no nos hagan quedar tan mal en el mundo, pero en todo caso dice, si hay un problema entre ustedes y no lo pueden resolver, hagan esto. En último caso, déjense estafar. ¿Por qué? Porque hay que amar a la iglesia, a la congregación, la obra de Dios en la tierra. Va a haber injusticias en la tierra y muchas veces van a estar en la iglesia. Y lo que Pablo está enseñando es que en estas injusticias lo que hay que cuidar es la obra de Dios. Hay que cuidar la obra de Dios. Entonces dice, en todo caso, gente, ¿no sería mejor aceptar la injusticia y dejar el asunto como está? Te jodieron, una palabra medio fuerte. Te estafaron. ¿Qué otra palabra puede ser? Te embromaron. Ahí estamos mejor. Te embromaron. Y todas las otras que ustedes saben. ¿Y qué dice? Mirá, si esto pasó en la iglesia y no lo puedo resolver, llama a una persona sabia para que tome una decisión. Y si seguís sin resolverla, no vayas a hacer un juicio afuera. Resolvelo. ¿Cómo? Déjale las cosas como están. ¿Perdona? ¿Por qué? Porque vas a ensuciar a la iglesia. ¿Por qué? ¿Por plata? ¿Por honor tuyo? Vas a deshonrar a Dios. Deja las cosas como están. Dice, ¿por qué mejor no aceptar la injusticia y dejar el asunto como está? ¿Por qué no se dejan estafar? Decir, bueno, déjalo, ya está, te estafó, ya está, te embromó, te complicó la vida, te robó, ya está, déjalo. ¿Por qué es más importante la obra de Dios que cómo te puedas sentir o estar vos y tu derecho de justicia? Es más importante que el evangelio avance. Esto aplica a la iglesia, ¿no? Al cuerpo de Dios. Entonces vemos que para el cristiano maduro como Pablo, la obra de Dios y su testimonio es más importante que su propia vida. Hago una pregunta, ¿es que Pablo está justificando, está diciendo que está bien que la gente predique con malas intenciones? No. ¿Está bien que la gente embrome a otros? No. Lo que Pablo está diciendo es que vos veas la obra de Dios y no la entorpezcas. Que de tu parte no produzcas que la obra de Dios se entorpezca. Entonces entender que el testimonio de la iglesia en el mundo es más importante que la justicia individual. Entonces, miren esto que pensaba. Cuando yo veo el amor de Pablo por Cristo y su obra, cuando yo veo a Pablo, cómo ama a Cristo y cómo ama la obra de Cristo, tengo miedo. Tengo miedo de no estar enamorado de Dios. Tengo miedo de no ser maduro. Tengo miedo. Porque lo veo a Pablo así, con esta entereza, esta madurez, esta altura, y dice, quiero que sepan que el evangelio avanza. Estoy preso, la gente habla más de mí, desean que yo sufra más. Pero estoy contento. ¿Por qué? Porque la obra de Dios avanza. Entonces cuando yo veo a Pablo así, como ama a Cristo, como ama a su obra, la obra de Cristo, digo, yo no estoy tan enamorado. Y entiendo que lo único que justificaría mi falta de pasión, mi falta de amor, sería falta de conocer y valorar a Cristo. Y también el exceso de amarme a mí mismo. ¿Por qué puedo no estar enamorado de Cristo? Solamente porque no le conozco y porque me amo demasiado. A lo mejor vos sos un cristiano que conoce a Dios, pero te amas demasiado también. Entonces la obra de Cristo no te interesa tanto, nunca sacaría gozo de ahí. O a lo mejor sos un cristiano que no te amas tanto a vos, pero no conoces a Cristo y su obra y no la estás mirando. Entonces tampoco tenés esto como fuente de gozo. Quiero rescatar esto. Entender que Pablo recibe lo que venga porque sabe que Dios está al mando. Pablo sabe que la soberanía y el control de Dios no son una posibilidad, son una certeza. No es que Dios a lo mejor está al mando y a lo mejor controla las situaciones. Dios está al mando y Dios las controla. Son certezas. Pablo sabe, y nosotros debemos saber, que esta realidad de que Dios controla y está al mando es una realidad a lo largo de toda la revelación histórica entre Dios y la humanidad, teniendo en cuenta la historia bíblica.
¿En algún momento de la Biblia Dios no estuvo al mando? No. ¿Y en algún momento de la historia de la humanidad Dios no estuvo al mando? Nunca. Dios está al mando de todo y Dios controla todo. Entonces Pablo sabe eso y sabiendo eso recibe lo que venga. No es que Pablo va corriendo a la cárcel, sino que la cárcel si toca, toca y si no toca, no toca, pero tocó. Gloria a Dios porque toca. Nosotros sabemos que esto ha pasado en otros momentos. Por ejemplo, fíjense Génesis 50:20. Final de la historia de José. Génesis 50:20. Génesis 50:20. José está hablando y dice: ustedes se propusieron hacerme mal, pero Dios dispuso que, ¿qué dice? Todo para bien. Todo para bien. Él me puso en este cargo para que yo pudiera salvar la vida de muchas personas. Y dice: pará, ustedes, hermanos míos, se propusieron hacerme mal. ¿Y qué le pasó a José? ¿Le pasó bien? Lo vendieron como esclavo, lo trataron mal, sirvió, o sea, trabajó como esclavo. Nosotros podemos decir: trabajo como negro, es una expresión muy nuestra, pensando en que trabajamos como esclavos. En realidad nunca trabajamos como esclavos nosotros. Él sí trabajó como esclavo. Y él fue vendido por sus hermanos. Miren la traición tan alta. Vendido por sus hermanos. Se supone que tus hermanos son la gente que última te traicionaría. Vendido por sus hermanos. Vendido por sus hermanos. A trabajar como esclavo. Y cuando era esclavo, era el mejor de los esclavos. El más obediente, el más servicial. ¿Y qué pasó? La mujer de su jefe le tendió una trampa. Y fue preso muchos años. Creo que eran 17, ahora no me acuerdo. Y dice: ustedes me quisieron hacer mal. Y no dice: y ahora van a ver, manga de guacho, ahora que soy el segundo al mando van a sonar todos. No dice eso. No dice: ustedes quisieron hacerme mal y me lo hicieron, que era verdad. Sino que el foco de José es: ustedes me quisieron hacer mal, pero Dios encamina todo para bien. El foco de José no está sobre su vida ni sobre su hermano, está en la obra de Dios. Dios encamina todo para bien. Y gracias a eso que Dios aprovechó, sabemos que todo el pueblo de Israel vivió. Si nosotros, todavía nos falta mucho por aprender, pero hay muchas historias de misioneros. Historias de misioneros. Desde cuando se termina de escribir la Biblia en adelante hay muchísimas historias de misioneros. Y si ustedes pueden leer alguna historia de misioneros, se van a dar cuenta que ninguna parece un cuento de Disney. Ninguna. Y pensaba en los Jim Elliot, ahora no me puedo acordar la edad, pero 30 y algo de años, y va a los Aucas y Quichuas en Ecuador, y baja en el avión con unos amigos, luego de haberle mandado durante un montón de veces, les tiraban comida, les tiraban medicina, tiraban cosas para ellos, regalos para los indios, y cuando ellos bajan, los indios los recibieron con lanzas, y muere una persona, papá de una nena, esposo, y muere ahí atravesado por la lanza. La película no es tan buena, pero se llama Punta de Lanza, pueden ver. Y muere Jim Elliot. Y Elizabeth, su esposa, y Valerie, su hija, ¿saben qué hacen? Se van a vivir con los Aucas, con los que mataron a su esposo. Bautizan al que mató a su esposo con una lanza. No estamos hablando de una guillotina o de una pistola, estamos hablando de una lanza, de muchas lanzas. Estamos hablando de muertes muy lentas, muy feas. Y su esposa y su hijita dicen: con sus hechos la obra de Dios avanza y por eso estamos contentos y nos sostenemos. Y van y viven de tal manera que la gente empieza a convertirse y los que se convierten son los asesinos de su esposo y de su papá y lo bautizan. Ellos siguieron el ejemplo de Pablo y Pablo estaba siguiendo el ejemplo de Cristo. Lo importante es que el Evangelio avance. Gente, somos eternos. ¿Por qué no hacemos tantos problemas? Somos inmortales. Dios está al mando. ¿Qué más queremos? Nos arriesguemos por la obra de Dios. Soltemos un poco esa ilusión estúpida de que gobernamos nuestra vida. No la gobernamos. Dios gobierna y te ha hecho eterno, inmortal. Entonces suma los patitos. Dios gobierna y te hizo inmortal. Arriesgate para la obra de Dios y no creas que puedes controlar algo.
no podés controlar nada, nada de tu vida. Lo único que podés hacer es volcarte en humildad a Cristo, que es quien controla todo. Él sabe lo que hace y también sabe lo que permite. Dios sabe lo que hace y también sabe lo que permite. Y cuando suframos, recordemos que Dios no ha menguado, no se ha debilitado, ni su soberanía, ni su providencia. Él no disminuyó nada, Él sabe lo que hace y Él sí sabe lo que permite. Dios no solo obra a pesar de las dificultades, sino que, escuchen esto, Dios no solo obra a pesar de las dificultades, sino que obra a través, usando las dificultades. Dios obra a través y usando las dificultades, por medio de las dificultades. Dios obra demostrando que el avance del Evangelio se debe a su poder y no a las condiciones humanas favorables. Pablo, gran predicador, preso. Y el diablo empezó, gané. No, más gente empezó a predicar. Y nuestra vida también está en la misma pelea. Nosotros podemos pensar en los gobiernos malos que tenemos, pero si vemos la historia, tenemos que saber que malos gobiernos producen buenos cristianos. En Cuba, en el 59, creo que estalla la revolución. ¿Profe Historia? ¿59? Todavía no hice esa materia, pero creo que estalla la revolución en 59. Y había aproximadamente 6.000 cristianos en Cuba cuando estalla la revolución y el comunismo avanza. 35 años después había 60.000 cristianos perseguidos, pero 60.000. Dios sabe lo que hace y Dios sabe lo que permite. Dios reina. Y esto es lo que sostiene a Pablo. Dios reina y soy inmortal. Qué caliente la cárcel. Lo voy a sufrir, lo voy a pasar mal. Pero soy inmortal. Soy eterno. Dios me ha dado esa capacidad. Entonces lo hace. En el nazismo, bueno, hay varias personas que fueron grandes hermanos nuestros en Cristo, ¿no? Grandes teólogos. Lo tenemos a Niemöller, creo que se dice así, encarcelado. Lo tenemos a Karl Barth, gran teólogo, exiliado. Lo tenemos a Dietrich Bonhoeffer, que va a ser ejecutado por el nazismo. Pero las cosas que ellos escribieron en ese tiempo, cuánta gloria a Dios le dan. Le pasaron re mal. Malos gobiernos producen buenos cristianos. Entonces, gente, con mucho temor de mi propia vida, por lo que viene, porque no sé qué voy a hacer, porque no sé cómo voy a vivir los años que vienen, si es que viene lo feo que parece que viene, pero en nuestro país. Oro que tanto mi vida como la de ustedes sea para la gloria de Dios y que la alegría no esté en nuestras condiciones personales, sino en que la obra de Dios avance. Espero tener la madurez esa cuando las cosas se pongan feas. Y espero que ustedes también. Fíjense Daniel 4:35. Daniel 4:35. Gran versículo también para tatuárselo en el corazón. No es tan fácil como 1 de Pedro 5, 6, 7. Pero sí tiene un 4:3-5. No es 3-4-5, pero casi. 4:3-5 de Daniel. Daniel 4:35. Fíjense lo que dice de Dios el profeta Daniel. Todos los hombres de la tierra no son nada comparados con Él. Él hace lo que quiere entre los ángeles del cielo y entre la gente de la tierra. Nadie puede detenerlo ni decirle, ¿por qué haces estas cosas? ¿Se dan cuenta? ¿Cómo lo muestra Dios? Como alguien débil, como alguien distraído, como alguien que tiene alguna especie de kriptonita. ¿Cómo lo muestra? Soberano. Él manda y hace lo que quiere. Y lo hace en el plano espiritual y en el plano físico también. Él manda. Y manda de tal manera que nadie le puede decir, ¿por qué hace? ¿Por qué lo hace? Porque quiere. Dios manda. Dios gobierna. Dios es soberano. Entonces tenemos que asociar nuestro gozo con el avance de la obra de Dios en la tierra y no con nuestra comodidad. Nuestro gozo va a ser firme y constante si está aferrado a algo con esas características. O sea, vámonos, mi gozo va a ser firme y constante si mi gozo está sobre algo que tiene las mismas características, ser firme y constante. El clima es firme y constante. La gente está contenta si está soleado, la gente está triste si está nublado. Y si no, el gozo no lo pongan en clima, pongan otra cosa. El trabajo es firme y constante. Entonces, ¿tu gozo puede estar en el trabajo? No. ¿La comodidad física firme y constante?
Puede tener el mejor colchón y te herniaste el disco. Entonces tu gozo no puede estar sobre tu comodidad física. La comodidad emocional es firme y constante. Siempre me siento bien y todo el mundo me trata bien y yo estoy contento con todos ustedes y ustedes conmigo. No, tampoco. El dinero es firme y constante. De nuevo. Ponele, va a ser. ¿Los amigos son firmes y constantes? No. ¿La iglesia local es firme y constante? Tampoco. ¿La familia es firme y constante? Tampoco. La obra de Dios en la tierra es firme y constante. Pone tu gozo en la obra de Dios en la tierra. En lo que pasa en Despeñadero, en lo que pasa en Córdoba, en donde pasa todo el mundo. Y alégrate ahí y aprende a sacar de ahí gozo, porque eso sí es firme y constante. Y esto avanza a tal punto que Jesús le dice a Pedro que él va a edificar, que Jesús va a edificar su iglesia y que su iglesia avance de tal manera que ni siquiera las puertas del infierno pueden contra ella. Eso es firme y constante. Las otras cosas no lo son. La obra de Dios en la tierra es firme y constante. Y en todo esto, nuestro máximo ejemplo es Cristo. Y Pablo está imitando a Cristo. Y luego el escritor de Hebreos va a decir, debido al gozo que le esperaba a Cristo, Jesús soportó la cruz, sin importarle la vergüenza que ésta representaba. O sea, había un gozo que le esperaba, y esperando ese gozo, aguantó la cruz, la vergüenza, el sufrimiento físico. ¿Por qué? Porque había un gozo. Y nosotros tenemos un gozo, y de esa manera deberíamos también poner nuestra mirada en Cristo y ver cómo hizo Él para aguantar tanta porquería en la tierra. ¿Cómo hizo? Tenía el gozo en su mente, el gozo de nuestra salvación, el gozo de su glorificación, un montón de cosas, pero aguantó mirando eso que era firme y constante. El plan de Dios era firme y constante. Y Él, viendo todo eso, aguantó toda la porquería que tuvo que vivir en esta tierra. Y nosotros tenemos que aguantar de esa misma manera. Por eso el escritor de Hebreos, ahí donde estamos leyendo en el contexto, que Hebreos 12 dice, pongan sus ojos en ¿quién? En Jesús. Y hagan como Él lo hizo. Puso sus ojos en el gozo. Y nosotros, nuestro gozo tiene que estar en la obra de Dios en la tierra. Y al final del versículo 3 de Hebreos 12 dice, si hacen esto, no se van a cansar ni se van a dar por vencidos. Si yo miro a otro lado, ¿qué va a pasar? Me voy a cansar y dar por vencido. Entonces, hermanos, miremos a Pablo, pero agudicemos más la vista, porque nos queda de paso la mirada en Pablo. Y levantemos un poquito más y ¿a dónde vamos a mirar? A Cristo. Miremos a Cristo. Gente, esto es el cristianismo. Lo demás ahora sí. Esto es el cristianismo. Seamos cristianos, ¿sí? Vamos a orar para terminar.